El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, se reúne este miércoles con el presidente Volodymyr Zelensky en Kiev en un encuentro que significa otra muestra de apoyo inequívoca a Ucrania. Durante un encuentro con el ministro de Exteriores de Ucrania, Blinken destacó los buenos avances que Ucrania ha logrado en su contraofensiva. Según un funcionario estadounidense, la visita del funcionario es una oportunidad para que Estados Unidos y Ucrania coincidan en sus objetivos antes de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. Contactamos en Jerusalén con nuestro corresponsal internacional José Levi para que nos ponga en contexto esta visita del secretario de Estado de Estados Unidos a Ucrania. Cuéntanos, José. Hola Alejandra, buenos días. Es la tercera visita que realiza desde que comenzó esta guerra Antony Blinken en la capital ucraniana, a Kiev. La cuarta que realiza en general a Ucrania, pero hacía ya un año que no estaba en Kiev. Entonces, ahora se piensa que el momento de esta visita no es casual. Se encuentra lo que es la guerra en un momento crucial de la contraofensiva que, aunque está ya en su cuarto mes, ahora se enfrenta a momentos decisivos en el frente de batalla. Vemos que uno de los objetivos centrales de Blinken, si no el principal, es ver dónde se encuentra realmente esa contraofensiva, si existen avances que son realmente significativos, como aseguran los ucranianos, que dicen haber roto en algunas zonas de la región de Zaporilla la primera línea de defensa rusa. Estarían ahora frente a una segunda línea que esperan sea menos fortificada que la primera, pero en cualquier caso todo esto cuando existe, según los sondeos, menor apoyo a Ucrania en la guerra, en lo que es Estados Unidos, donde por ejemplo el presidente Joe Biden pidió hace menos de un mes al Congreso una ayuda añadida de 24.000 millones de dólares. Entonces, reforzar la idea de que es unas cantidades que merecen la pena invertir es algo que es fundamental ahora para Blinken. También cuando estamos vísperas de una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se prolongará durante varios días en este mismo mes de septiembre. Tiene que convencer Volodymyr Zelensky, con quien también se reúne Blinken, a sus aliados, a medio centenar de países, de que realmente están habiendo avances sobre el terreno. Lo que sí es que la visita de Blinken fue precedida por ataques con misiles de crucero, parece que también misiles balísticos. Dicen los ucranianos que lograron interceptarlos todos. Alejandra. José, el Reino Unido se dispone a clasificar al grupo mercenario ruso Wagner como una organización terrorista. ¿Qué es lo que significa esto en la práctica? Sí, bueno, lo que ha decidido el gobierno es presentar al Parlamento una decisión según la cual el grupo Wagner de mercenarios será declarado terrorista, algo que pasaría a entrar en vigor dentro de justo una semana. Pero todo esto llevaría, por ejemplo, a que aquellos que son miembros de Wagner estuvieran expuestos a penas de cárcel de hasta 14 años, también a la incautación de sus fondos en los bancos. Pero ¿qué es lo que pasa? Después de que en el mes pasado se estrellara, se desconoce exactamente cómo fue el avión donde estaba el líder y dueño, de hecho, del grupo mercenario, Yevgeny Prigozhin, se desconoce, de hecho, qué va a ocurrir con este movimiento. Si va a seguir funcionando, si sus mercenarios van a desaparecer, a esfumarse, qué va a ocurrir con sus armas. En cualquier caso, todo este tema sigue siendo una gran incógnita. Sobre un posible encuentro entre Putin y Kim Jong-un en términos de armas. Rusia necesita municiones y armas para su guerra. Corea del Norte, que está bajo fuertes sanciones, pues necesita petróleo, alimentos, entre otros insumos. ¿Te parece inminente, entonces, inevitable que haya un acuerdo de armas? Yo creo que sí, porque, ¿qué tal, Gabriela? Primero que nada, gracias por invitarme. Corea del Sur, de hecho, interesante, es uno de los grandes productores de armamento.
Y solamente se dieron cuenta cuando a los países occidentales aliados de Corea del Sur empezaron a acabárseles las municiones. Entonces Corea del Sur tuvo que ser persuadida, ¿verdad?, para proveer estas municiones a través de terceras personas a Ucrania. Entonces Putin está tratando de hacer lo mismo, pero con el rival mortal de Corea del Sur, que es Corea del Norte. Corea del Norte también pues tiene tecnología nuclear que depende de Rusia, de científicos rusos, de suministro ruso, etcétera. Entonces es simbiótico y yo creo que es inevitable que Corea del Norte, que ya le ha proveído armas antes a Rusia, lo siga haciendo, absolutamente. ¿Con qué consecuencias y cómo cambiaría el curso de la guerra en Ucrania, en tu opinión? No creo que mucho, o sea, porque si Rusia, que decía que era el segundo ejército del mundo, ¿no? Presumía que después de Estados Unidos, Rusia era el segundo ejército del mundo. Entonces los rusos, que son muy bromistas, especialmente los liberales que se oponen a Putin, empezaron a decir, bueno, resulta que el ejército ruso no era el segundo del mundo, no es ni siquiera el segundo en Ucrania. Y después con el levantamiento de Prigozhin, el ejército ruso que no se resistió, no era ni siquiera el segundo en Rusia. Entonces, pues yo creo que Corea del Norte, que está bajo sanciones y se gasta todo en lo militar, a pesar de que hubo una hambruna hace unos años que mató como 1 millón de gentes, no creo que pueda romper ese balance entre Ucrania y Rusia. Según el gobierno de Cuba, hay una red de personas tratando de reclutar cubanos en la isla y también en Rusia para luchar en la guerra en Ucrania. En una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores que salió el lunes por la noche, que dijo el Ministerio del Interior detectó y trabaja en la neutralización y desarticulación de una red de tráfico de personas que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos ahí radicados e incluso algunos procedentes de Cuba a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania. Esa misma declaración dice que los cubanos no están permitidos trabajar como mercenarios y luchar en guerras en las guerras de otros países. Hasta ahora el gobierno de Cuba sí ha apoyado a Rusia en esta guerra, por lo menos diciendo que es el gobierno de los Estados Unidos, es la OTAN que tiene la culpa, que fueron ellos que realmente empezaron la guerra en Ucrania, pero parece ser que no están dejando los cubanos participar en esa guerra. Por su parte, el gobierno de Rusia, el gobierno de Vladimir Putin ha apoyado económicamente a Cuba en estos meses, ha mandado buques de petróleo aquí, ha prometido que habrán más inversiones rusas en Cuba. No sabemos hasta ahora cuál ha sido la respuesta de Rusia acerca de esa declaración. CNN preguntó al Ministerio de Defensa de Rusia y hasta ahora no hemos recibido respuesta. Patrick Obin, CNN, La Habana. Inside North Korea, one of the most secretive places on the planet, a carefully guarded state secret is leader Kim Jong-un's actual location. Major events are often used as decoys. Crowds can wait for hours, enduring long security lines, only to find the leader's seat empty. Even Kim's own bodyguards can serve as decoys, best known for donning dark suits, running alongside the leader's limo during the Trump-Kim summits, projecting power and security, riding an armor-reinforced rail car to Russia to meet with President Vladimir Putin, a fellow strongman seen by some as a global pariah. Putin and Kim come with plenty of baggage, both saddled with heavy sanctions. For Kim's nuclear and ballistic missile programs, for Putin's brutal, unprovoked war on Ukraine, and suspiciously timed plane crash taking out his one-time critic. Now, the Russian leader may meet another shadowy figure, the North Korean leader, Kim Jong-un. Kim may not have a reason to fear Putin, but he still does not take any chances when he travels outside North Korea. U.S. government sources believe Kim Jong-un will go to Russia this month as Moscow looks to buy artillery and other wartime supplies from its impoverished, authoritarian neighbor. CNN contacted the Russian embassy in Washington for comment. North Korea denied previously supplying Russia with rockets and missiles to use in Ukraine. In July, Putin's defense minister, Sergei Shoigu, was in Pyongyang as Kim showed off his latest weapons, long-range missiles and military drones.
Shoigu said Russia may even be staging joint military drills with the North. National Security Advisor John Kirby says Putin must be embarrassed, asking Kim for help. He's going to North Korea to try to get artillery shells and the basic materials so that he can continue to shore up his defense industrial base. There is no other way to look at that than desperation and weakness, quite frankly. The North Korean leader has a lot to gain. A large power is now dependent on him. That hasn't happened in a while. Kim may be willing to roll the dice, risking travel outside his borders, reducing the risk on a slow-moving, heavily fortified train. A shade of army green on the outside, luxuriously appointed on the inside. The train is a symbol of 3 generations of the Kim family dynasty and a nation stuck in the past. The need to travel overland means the meeting would likely be in Russia's Far East, Vladivostok. Kim has taken his chugging locomotive to Vladivostok before, meeting with Putin there in 2019. This time, Kim may hope Russia will help him with oil supplies or even technology to use in its own ambitious ballistic missile program. Goals perhaps worthy of a rare venture beyond his nation's hermetically sealed borders. Only once has Kim boarded a flight overseas. He borrowed an Air China jet from Beijing to get to his first Singapore meeting with Donald Trump. So much has changed since those bygone days of U.S.-North Korea diplomacy. Now, Russia is ready to make a deal, making Kim perhaps the most powerful North Korean leader ever. Will Ripley, CNN, Taipei. Ukraine claiming to gain more ground tonight after breaking through a line of Russian defenses on the southern front. Also in the south, I want to show you some new video that we have here out front of a Ukrainian soldier. This is a soldier taking down a Russian aircraft with a shoulder-fired missile. So that's what you're actually looking at right there, and then you see at the moment of impact. It comes in the context of the Ukrainian defense minister officially being dismissed today. You're looking at him there, Alexei Reznikov. He was a crucial part of this war, and his firing coming now at such a crucial time in the counteroffensive is part of a widening corruption probe. More on this ahead as our Melissa Bell is out front in Robotyne. This is a story you will see here first out front. The flag now flies over what's left of Robotyne. Ukrainian leaders say it's the first victory of the 3-month counteroffensive, a source of great pride for the men of the 47th Mechanized Brigade. Того дня ми евакуювали іменно гражданських, іменно цивільних осіб. Всього 6. Наша піхота підготувала людей, щоб вони могли зібрати свої самі необхідні речі. The soldiers hadn't expected to find them, but rushed the handful of men and elderly women into their Bradley vehicle before speeding away as quickly as they could. Тільки от їхали ми, прильоти прямо одразу по тих самих місцях. Тобі ж для росіян, мирне населення, вони, їм що військові, що мирні, вони не обращають увагу на це. Їм всі одинакові. Прилетіло 2 метри від Бредлі впало. Повезло то, що, слава Богу, є Бог на світі. І косоглазі росіяни просто банально не було прямого влучення в машину. Вкрилася машина вогнем, димом, посікло повністю бочину, видержала кумулятивна броня. Бредлі шатнуло, вискочили ми. Back in the safety of a nearby wood, the civilians are given much-needed water and phones. Алло, дочечка, алло. Привіт. Привіт, куколка. Доця, нас вивезли, доця. Я знаю, мам, я знаю. Не плач. Ми вже вдома. But for the 47th Brigade, Robotyne was just the start, and some of its heroes have since fallen. I'd like to ask about your colleagues. The day you went into Robotyne and you took the civilians out, there was another team, but they were killed. Ми злагодження проходили в Германії. Ми обучалися в Германії на американській базі. І вірити, тяжко про це розповідати. Для нас дуже тяжела втрата. Да. І, тобто, споминати, розказувати, як сказати, це дуже тяжело на душу. Це з тим, яким ти чоловіком прожив, проспав, проїв, і його потім різко не стало. Still, they carry on southwards along a stretch of road they've nicknamed the Road to Hell.